Ahora voy a presentar a la doctora Zaida Olvera, quien es doctora en filosofía por la UNAM, ha sido becaria de la Comisión Europea del DAD y del CONACYT. Actualmente es profesora de asignatura en la UNAM y realiza un postdoctorado en la UAP. Su investigación gira en torno a las metáforas orgánicas en la filosofía política. Sus áreas de especialización son la filosofía clásica alemana, en particular la filosofía hegeliana, y la filosofía de la naturaleza desde el primer romanticismo a la fecha. Es miembro del grupo Razón en la Historia y colabora en diversos proyectos editoriales y de investigación. Adelante, doctora Zaida. Gracias, Fanny. Bueno, gracias a todas y todos por asistir a esta mesa de homenaje a nuestro querido Fernando Huesca. Agradezco y reconozco especialmente la presencia de sus padres, de sus familiares. Voy a mencionar algunas cosas de las que quería hablar muy brevemente el día de la inauguración. Simplemente quería decir que este evento hablo por mí y me atrevo a también hablar por el grupo Razón en la Historia. Es muy importante porque nos vuelve a unir, ¿no? Como lo estuvimos siempre, por una pasión en común, que es la filosofía y en particular la filosofía hegeliana. Fue así como nos conocimos, de hecho, a pesar de que estábamos en la misma generación del doctorado, no nos habíamos visto, sino gracias al proyecto que Javier y Yaret tenían en la UAM. Nos conocimos vía el proyecto que ellos iniciaron en la UAM, Razón en la Historia, y desde entonces nos seguimos los pasos y fuimos cada vez más cercanos de una manera que no ocurre con otras amistades en el medio filosófico, puesto que lo que hacía Fernando era realmente vincularse de una manera muy atenta a lo que hacíamos, ¿no? Sus colegas. No solamente éramos amigos, sino que también éramos colegas, y él me discutía y me criticaba y yo discutía, y realmente aprendí mucho de lo que él realizó, y en particular aprendí muchísimo de su tesis doctoral, del trabajo publicado que estamos discutiendo. Y por eso para mí tiene esta doble significación, ¿no? Es un homenaje al amigo y al colega del que aprendí tanto. Quiero entonces dar lectura a esta presentación que hicimos, se organizó por un estudiante del Politécnico hace un año, me parece. Fernando estaba en la sesión y bueno, discutimos de algunas cuestiones. Ahora solamente voy a leer lo que presenté en relación a su texto. La obra de Fernando Huesca, Economía Política Clásica en Hegel, Valor, Capital, Eticidad, se compone de 4 capítulos dedicados a estudiar el pensamiento económico de Hegel a la luz de la tradición de la economía política clásica. La lectura en torno a la postura político-económica de Hegel, que había predominado hasta hace algunas décadas, estaba marcada por la tendencia a mostrar que los análisis hegelianos sobre economía, capital y el rol de la sociedad civil y el Estado en torno a la producción y distribución ratificaban o defendían el imperialismo decimonónico, o hacían caso omiso de las consecuencias nefastas que trae consigo la división del trabajo.
Sin embargo, desde hace un par de años se han revisitado nuevos textos disponibles gracias a la labor editorial de obras completas llevadas a cabo en Archivo Hegel en Bochum, y gracias a ello se han ofrecido al público otras versiones de la filosofía del derecho de imprenta de Hegel que han evidenciado la seriedad con la que el filósofo se tomaba las consecuencias socialmente negativas que el capitalismo trae consigo. Aquí hago un paréntesis, no es casual que a Fernando le haya interesado tanto el manuscrito Ringier, ¿no? Porque es un texto en donde aparecen con más, creo, carne, podríamos decir, los problemas sociales que Hegel vislumbraba. Bueno, cierro el paréntesis. Una obra pionera en esa dirección y que apunta hacia análisis más detallados, tanto de la obra de Hegel como de las obras de los economistas clásicos, es el libro de Norbert Bajek, La Ilustración Escocesa y el concepto de sociedad civil en Hegel, de 1988. Esta es una referencia mayor que aparece constantemente en el libro de Huesca. Pero a diferencia del planteamiento general de Bajek, quien, describiendo en términos dialécticos hegelianos el proceso que debe seguir un estudio, como el que él mismo emprendió, admite haber permanecido en el primer momento, es decir, en el de la exposición que da cuenta de la conservación de la tesis de los economistas clásicos. En Hegel, Huesca no solo da cuenta, a diferencia de Bajek, Huesca no solo da cuenta del conservare, ¿no?, al analizar la influencia de la economía política clásica, sino que da el paso hacia el negare, ¿no?, y abre su propio texto hacia consideraciones sobre las incipientes lecturas críticas que Hegel lanzó no solo en relación a tesis que promueven la inactividad o la indiferencia frente a las crisis económicas, sino en torno a un estado de cosas que se produce dentro de ese sistema económico, a saber, la pobreza capitalista. Una de las grandes virtudes que concentra el presente texto para las y los lectores del mundo iberoamericano es que permite un acercamiento a fuentes que, ya sea por el idioma en el que están escritas o por la inaccesibilidad física, no están disponibles para consulta. Y es una de sus características más sobresalientes el dar cuenta del gran trabajo de archivo y de traducción que Huesca llevó a cabo. En cuanto a la estructura, el texto de Huesca se organiza como sigue. En la primera parte, el autor dibuja el paisaje histórico-jurídico, en donde se encuentran los antecedentes que dieron origen a la reacción crítica por parte de la economía política clásica hacia su pasado inmediato y las constelaciones económicas y jurídicas que emergieron dentro del feudalismo. En el capítulo 2, Elementos de teoría del valor en Hegel, el autor recorre tanto las tesis de los clásicos en torno a dicho concepto, como su recuperación por parte de Hegel, mostrándose cómo se integra Hegel, casi de manera natural, a una época que ve en el trabajo uno de los elementos clave de su producción. En el capítulo 3, Elementos de la teoría del capital en Hegel, se sigue la misma estrategia expositiva en relación al ambiguo concepto de capital, mientras que en el capítulo 4, Elementos de teoría de crecimiento secular, Huesca recupera los problemas que habían quedado pendientes en los dos capítulos anteriores para hilarlos en una propuesta de lectura que hace de Hegel no solo un autor que unifica economía política e idealismo, filosofía a la Hegel, con las categorías y las estrategias metodológicas conceptuales que caracterizan este movimiento filosófico, sino también logrando presentar a Hegel como un lector que observa con ojo crítico algunos aspectos del capitalismo. Esto, por cierto, esto es en particular lo que a mí más me llamó la atención de Fernando, lo que me marcó realmente en mi aproximación posterior a la filosofía hegeliana, esta lectura, esta visión crítica de este momento económico del que Hegel estaba siendo testigo en su nacimiento, podríamos decirlo así. La estructura de los capítulos 2 y 3 evidencia el compromiso por parte del autor, de Fernando, de poner fin a eso que Norbert Bajek reconoce y lamenta, que varios de los estudios que se refieren a la obra de Hegel en relación con la economía política
en particular a los vínculos con Smith y Stuart, no dan muestras de un conocimiento medianamente deseable para establecer líneas de continuidad o diferencias en el pensamiento de Hegel. Huesca, desmarcándose de esta vía interpretativa ranqueante, ofrece análisis detallados y precisos en torno a los autores clásicos. Si bien la postura de Stuart no es motivo de análisis, sí lo es el problema de la definición del valor y del capital en tres de los autores mencionados por Hegel en la filosofía del derecho, Smith, Say y Ricardo, cuya lectura está supuesta, además, en versiones anteriores de esa obra, sobre todo, como es lógico, por cuestiones de temporalidad de las publicaciones, la de Adam Smith en textos tan tempranos como los de Jena, previos a la publicación de la Fenomenología del Espíritu de 1807. Hasta aquí rescato los principales puntos. Valor. Aparece Hegel como un autor que entiende la economía política como ciencia moderna que moviliza determinaciones propias de la modernidad, ¿no? Propiedad privada, personalidad jurídica. Pero su originalidad, como dice Fernando Huesca, emerge al presentarse como el autor que incorpora el discurso de la filosofía política al idealismo alemán. Esa convergencia de tesis filosóficas y económicas se manifiesta en la explicación de los procesos económicos modernos como resultado, mediado o inmediato de la voluntad subjetiva. Esta aparece como un elemento explicativo en la incipiente teoría del valor, pues justifica que el intercambio se realiza a través de un contrato y motivado por una individualidad autónoma inscrita en un sistema de necesidades, tanto materiales como espirituales. Como logra probar Huesca al acudir a todas las fuentes que ha consultado en su erudita investigación archivística, tanto el manuscrito Bannmann, que rescata la filosofía del derecho de Heidelberg, como el de Hohmeyer, como el Ringier, como la filosofía del derecho de imprenta, Hegel suscribe la teoría del valor-trabajo y la teoría de la utilidad marginal. Concluyendo así que cito a Fernando, la economic hegeliana puede tomarse como una decisiva fuente de inspiración aún en nuestros propios días para reconciliar las tradiciones de pensamiento aparentemente en pugna irreconciliable de David Ricardo y de Hermann Heinrich Gossen y de sus continuadores neorricardianos o marxianos y austriacos en el presente. Fin de la cita. Segundo punto importante, el papel central del trabajo. El papel central del trabajo en la filosofía del derecho revela la estructura ontológica y antropológica que ya había sido desplegada en la fenomenología del espíritu. Comparada con la definición de Say, quien lo define como la actividad dirigida a un fin, ya sea productivo, cuando resulta en la utilidad y en el valor, o improductivo, la definición hegeliana resulta mucho más sutil. El trabajo no solo es una actividad teleológica, sino que supone un sistema circundante que le permite preparar y adquirir los medios para la realización de dicha actividad y el supuesto de un sistema de necesidades. El trabajo se define ya aquí no solo como la actividad que humaniza al hombre, sino como un proceso que tiene lugar en un complejo mundo de relaciones sociales, de instrumentos, de fines, de necesidades, de mercado, etc. Tercer concepto fundamental, capital. Las definiciones que da Hegel son, cito, base fundamental inmediata y propia y patrimonio inmediato. Historia individual que determina el papel que los individuos juegan dentro de la sociedad civil, educación, estamento. Huesca señala igualmente que ya hay una comprensión del dinero como capital y no solo como medio de intercambio. Y señala la asunción del primer significado que Smith le atribuye a la riqueza, productividad. En relación al concepto de capital, Huesca señala un problema nominal de fondo que comparten los autores clásicos y que tiene que ver con una persistente ambigüedad. Capital se ha entendido en sentido productivo, ¿no? Cosas que sirven para producir más cosas, y capital en sentido contable jurídico, ingreso empleable para consumir. En la medida en que Hegel sigue muy marcadamente la vía de Smith, esta confusión y sobre todo la vaguedad en la definición estaría presente. Su tratamiento, por tanto, no es exhaustivo ni preciso. Tampoco hay, como señala Huesca, cito, una narrativa evolutiva del capitalismo
a la Weber, ¿no? Aunque haya una clara conciencia expuesta tanto en la filosofía de la historia como en la filosofía del derecho entre la formación de las ciudades y el capitalismo. No he dicho las páginas a las que estoy haciendo referencia, pero ahí están marcadas, en particular aquí es la página 420. En las conclusiones del capítulo sobre la economía del valor, Huesca afirma que en Hegel hay una crítica al capitalismo que tiene que ver con la conclusión a la que la filosofía llega en relación a la necesidad de hacer intervenir a lo que se entiende en la época por la policía en la esfera económica. Esa necesidad es detectada por Hegel a raíz del análisis de la formación del valor, la producción, el consumo y la distribución que es ofrecida por los clásicos de la economía política. Esta observación es precisamente el hilo conductor que estructura el capítulo 4. Ahí el autor ya no solo busca enlazar las afirmaciones hegelianas en torno a conceptos económicos con sus antecedentes clásicos, sino que además busca establecer una diferencia en cuanto al tono, en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a la visión de la lógica del capitalismo, caracterizada por los impases a los que conducen los desajustes entre la producción y la demanda, así como un punto muy importante, el crecimiento demográfico. Partiendo del problema hermenéutico que consiste en clarificar la postura de Hegel en torno a las tesis de Say sobre el crecimiento secular y la ley de los mercados o los desfogues, ¿no? La ley de Debouche, Hegel muestra cómo las observaciones de Hegel en torno a las, Huesca muestra cómo las observaciones de Hegel en torno a las tendencias de crecimiento económico de una nación y al estancamiento secular provocan en el filósofo de Stuttgart reflexiones que apuntan hacia la búsqueda de soluciones desde la sociedad civil, que si bien reflejan la admisión del planteamiento del problema sayano, no se resuelven de la misma manera. Algunas de las observaciones rescatadas por Huesca en torno a estas problemáticas demuestran que para Hegel no se puede confiar ciegamente en que basta con simplemente esperar salir o dejar el curso natural de una crisis, sino que se deben buscar salidas, ya sea por la vía de la apertura al comercio internacional, ya sea por la colonización. Este último punto ha suscitado y suscita muchas lecturas encontradas, como la lectura de Hirschman en torno a Hegel como proponente de una teoría imperialista y la opuesta del propio autor, o las que abren la discusión desde los derroteros del pensamiento decolonial. De la lectura de Huesca en relación a los economistas clásicos, parece extenderse también para Hegel la siguiente precisión. Mientras que un programa imperialista no puede no recurrir al poder militar en las empresas de expansión mercantil y darle a este un papel preponderante para el afianzamiento de procesos capitalistas, tal y como lo observa claramente Rosa Luxemburgo, resaltando a su vez el protagonismo del poder militar en el proceso de la acumulación originaria. La colonización como expansión del mercado es para el pensamiento clásico, y aquí cabría preguntarse si también para Hegel, una empresa pacífica que en el caso particular de Hegel representa también una posible solución al acuciante problema que trae consigo la sobreproducción capitalista, a saber, no solo la pobreza, sino la creación del populacho. Queda por evaluar si las consecuencias del expansionismo mercantil, tal y como las imaginaban Smith y compañía, no ha traído a la larga las mismas consecuencias que señala la propia Rosa Luxemburgo. Cito, proletarización violenta y el forzar el trabajo asalariado en las colonias. Fin de la cita. Y la reproducción de los ciclos de estancamiento secular que redundan en crisis globales. En relación al tema de la pobreza, empezaré por decir que en el tratamiento que hace Hegel de dicho problema, cree ver Huesca una postura crítica hacia el capitalismo. Analizo este concepto ahora, pobreza. Por supuesto, la pobreza capitalista tiene ventajas para el propio capital. Como ya notara Hegel, el empobrecimiento general hace que la gente esté dispuesta a abaratar el precio de su trabajo, lo cual, si bien afecta al pequeño capital, beneficia a los grandes. Esto lo refiere Fernando citando el manuscrito Grisheim. En la medida en que este es un fenómeno
con incidencia directa en la lógica de aumento de la tasa de crecimiento de estos grandes capitales, extraña que algunos economistas consideren que el estudio de la pobreza no vale la pena y que se hable de quienes estudian este proteico fenómeno tan despectivamente como pobretólogos dedicados a una tarea inútil. Esta es una visión de la pobreza que considera el estado en cuestión como absoluto, perdiendo de vista que tanto la riqueza como la pobreza son conceptos relativos. Aquí, a pesar de los importantísimos conocimientos históricos que poseía el propio Adam Smith, Smith y los smithianos incurren, como diría Marx en los Grundrisse, en robinsonadas que les impiden percatarse de que la pobreza es un estado que puede y debe considerarse desde diversos horizontes o sistemas de producción y no puede ser una categoría histórica que defina a la humanidad en su conjunto y en sus orígenes. Así como de acuerdo a Adam Smith hay cotas de riqueza que son alcanzables en función de la naturaleza de las leyes de ciertas épocas y lugares, como en el caso de China, la pobreza es igualmente un estado que es consecuencia de leyes e instituciones que un estado implementa. Una de las novedades de la filosofía económica política de Hegel, que señala Fernando, es el haber indicado que a la producción de riqueza dentro del naciente capitalismo le es inherente una cierta y determinada producción de pobreza de la clase trabajadora, el llamado populacho, pobreza material y pobreza espiritual. La pobreza espiritual del populacho no es otra que su falta de eticidad. Y aquí, entre paréntesis, hago referencia también a una indicación que Fernando hacía frecuentemente en relación a esta temática, ¿no? La indicación de que en Hegel no solamente había un tratamiento del populacho de abajo, por así decir, sino también una crítica a la creación de esta novedad, ¿no? Que es el populacho de arriba, algo así como los nuevos ricos completamente desclasados y al margen de la eticidad. El conundrum de la pobreza en el capitalismo representa el punto de quiebre en donde se marcan las distancias entre Hegel y la economía política clásica escocesa y Say, ¿no? A pesar de que, como muestra Huesca, Hegel haya asimilado el razonamiento sayano implícito en la ley de mercados, Hegel no deja de percibir que el equilibrio entre la oferta y la demanda no es estable y que la situación de desbordamiento e incapacidad de encontrar salidas a las mercancías en los mercados internos puede llevar al empobrecimiento y a la degeneración moral. El empobrecimiento es un fenómeno que se anuncia como recurrente y ello no solo del lado de la clase trabajadora, sino también del lado de la clase capitalista, del pequeño capital. El empobrecimiento al que orillan las inestabilidades tanto en la producción como en el consumo, así como en la distribución, tienen implicaciones económicas, relanzan el ciclo de la crisis. No solo tienen estas implicaciones económicas, sino sociales y políticas, lo que Hegel llamaría la pérdida de la eticidad, es decir, el carecer de la certeza del vínculo social, de su participación en la riqueza universal y la total falta de reconocimiento en ambos sentidos, ¿no? Del populacho hacia la sociedad civil y de esta hacia él. Como el propio Hegel lo afirma, algo que caracteriza la populachidad, el carácter de populacho, es una certeza básica, el no tener derechos en una época tan rica en ellos. Huesca rescata el tono ético de Hegel al discutir la problemática, señalando las vías que la filosofía hegeliana ofrecería para su propia solución. No está de más preguntarse si estas vías lo vuelven un crítico del capitalismo o lo mantienen en una posición neutral, que creo que en el caso de Fernando la respuesta es clara. No aliviar la pobreza sería de alguna manera afiliarse al industrialismo sansimonista e implicaría la defensa de la tesis según la cual todos deben trabajar para la clase industrial, reduciendo el resto de ellas a la condición servil. Como Huesca, tampoco creo que este sea enteramente el caso, pues en Hegel, si bien no hay una exigencia ilustrada
de igualdad en la sociedad civil, sí hay una exigencia de vida ética que implica el reconocimiento del otro como subjetividad libre y una clara conciencia de que la dinámica económica debe mantenerse en equilibrio. Creo que es necesario afirmar que una razón importante que mueve a Hegel a buscar un planteamiento del problema que alumbre soluciones en torno a los peligros de la crisis del capitalismo reside en el peligro político que se esconde en la siguiente afirmación. Las obligaciones aparecen, esta es una afirmación de Hegel, las obligaciones aparecen en donde hay derechos. El individuo cuyo derecho es inexistente, cuyo derecho existe como arbitrio, se encuentra como alguien carente de derechos. De ello se deriva que tampoco tenga ninguna obligación. La constatación de un aumento creciente del populacho no habría aparecido para Hegel como una amenaza frente a un orden político alcanzado hasta su época. Creo que la importancia que reviste esta cuestión incluye una crítica al capitalismo, pero lleva la problemática hacia otro derrotero, el desmoronamiento de los supuestos del mundo moderno, la pérdida de sentido de la idea de voluntad libre, de subjetividad autónoma y, sobre todo, la importancia y el valor del trabajo humano, todos ellos pilares conceptuales en los que se ha sustentado la teoría económica capitalista. La pregunta por la producción de la pobreza capitalista y la búsqueda de soluciones desde la sociedad civil, que no está desligada para Hegel del Estado, sino que es su exterioridad, es entonces una crítica o la manera de conservar un orden en la escala de valores que han hecho posible la aparición de este sistema económico. Gracias. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.